Cumpleaños feliz, un niñito nació que se llama Latituders y que viva feliz. ¡Oh! Que estás ahí. Festeja con nosotros que cumplimos un año. Soy Tere Góngora Basterra y esta es una edición muy especial porque estamos de festejo. ¡Celebremos! Hola valiente, ¿qué tal la semana? Nosotros seguimos reconociendo el trabajo de un primer aniversario. De vez en cuando hay que hacer una pausa para mirar con retrospectiva y subrayar lo que se ha conseguido. Por ejemplo, nosotros hemos conseguido lanzar un proyecto con propósito. Hemos aceptado el reto de poner nuestra creatividad al servicio de todas las personas que están siendo parte de este maratón. Estamos celebrando por todo lo alto que estamos transformando las emociones disruptivas en constructivas. Muy estoicos. Especialmente porque este tiempo está siendo duro, muy duro para todos. Sea lo que sea que tú hagas, cualquiera que sea tu circunstancia, te invito a que te des un tiempo para subrayar aquello que has alcanzado en este tiempo. No es tonto, si lo estás pensando, no es tonto. Es importante. Reconócete y reconoce tu valentía y atrevimiento. En un año, Latitudes ha sido un sube y baja de emociones. Ha tenido momentos de poderío y momentos de mucho autosabotaje, principalmente sabotaje mío. Hay que normalizar esto del emprendimiento. Es un esfuerzo cotidiano. Es una vía para profundizar en nuestra capacidad de resiliencia. Así que aquí seguimos, entendiendo y compartiendo, viviendo el ideal de la unión y concentrándonos mucho en el presente. Arraizar. Necesitamos, queridas y queridos, recuperar los ideales. ¿Qué seríamos sin ellos? ¿En dónde estaríamos? Si has estado siguiendo el podcast, has notado que por motivos de celebración de un año de cumpleaños, nos estamos saliendo del formato original. Pero mantén la calma, compañero o compañera de travesía, que volveremos en unos meses más con la temporada 4 y los próximos 6 kilómetros. Hacer Latitudes nos apasiona, pero también nos exige respeto. Respeto para el proceso creativo. Respeto por el cuidado en los detalles y la calidad del contenido que creamos para ti. Al final, queremos cumplir esa premisa que dice que en este podcast hallarás encuentros que humanizan. Si escuchaste el kilómetro 2, titulado ¡Qué locura!, sabrás que te hablo de que tengo la certeza de que las cosas me encuentran. Te hablo de mis locos favoritos y sobre lo que, en tiempos modernos, deberíamos realmente considerar una locura. En ese kilómetro, o episodio, también te hablo de una mujer que me guió por una de las joyas literarias más importantes de la literatura universal. Kilómetros más adelante en nuestra carrera, particularmente en el kilómetro 15, titulado No soy una máquina, te cuento que hace 10 años ya estaba haciendo un podcast, solo que en aquel entonces la palabra no era tan popular y no le llamábamos así. También te cuento que tuve la suerte de recuperar todos esos episodios que no tenía y te conté de la sorpresa que sentí al escucharme una década después. Es increíble cómo nos juega la memoria, ¿eh? Ha sido un verdadero regalo haber podido reencontrarme conmigo a través de aquellas grabaciones. Para ponerte en contexto, aquel podcast tenía por objetivo fomentar la lectura y se llamaba Lee sin pretextos. Total, que como estamos de aniversario, te estoy proponiendo adentrarte en algunas de esas conversaciones. Hoy quiero rescatar una charla que tuve con una maravilla de mujer guía que hoy es una estrella en el cielo.
Te la voy a presentar en breve, pero con ella hablamos sobre el amor por los libros, la figura del Quijote de la Mancha y sobre la importancia de mantener los ideales. Con esto, comparto contigo el segundo deseo de cumpleaños. Deseo que no pierdas el espíritu de juego, la mirada de niño o niña. Sin más, préstanos tus sentidos y ojito, no te pierdas la cortinilla de entrada de lo que fue aquella sección de entrevistas que llamaba El Lector del Día. Aquí va. Nuestro espacio de entrevista le presenta al Lector del Día. Hace unas cuantas semanas, reflexionando sobre algunas cosas y pensando cómo administrarme, decidí invertir un poco más en mí y en mi formación académica. Siempre he pensado que nací para la escuela. Me declaro ferviente admiradora del mesabanco y las clases en general, pero sobre todo aquellas materias del perfil de humanidades. Lee Sin Pretextos ha hecho en los últimos meses que yo me acerque más a la lectura, convirtiéndome a mí misma en el auditorio al que quiero llegar, y he reiterado el compromiso personal que tengo por las letras. Y lo anterior lo comparto con todos ustedes porque hace 2 semanas, enviando algunos correos de talleres, cursos, conferencias y diplomados a través de internet, me topé con un anuncio interesante. Cómo leer e interpretar al Quijote de la Mancha a cargo de la doctora Nilda Blanco. Ella me pidió que no la presente nada más con el título y su nombre que está en el acta de nacimiento, sino como Cookie, que es como la mayoría de quienes la conocen en persona se refieren a ella. Ella nació en La Habana, en Cuba, un 12 de junio de 1943. Es doctora en Ciencias Filológicas por la Universidad de La Habana, con la tesis doctoral Cervantes en Carpentier. Es un gusto para mí compartirla con todos ustedes, y digo compartirla porque desde hace unas semanas la considero también como mi maestra. Bienvenida a Lee Sin Pretextos. Muchas gracias. Yo soy la honrada de que me hayas pedido esta entrevista, porque realmente es siempre útil para mí que un estudiante se interese en lo que yo hago. Es para lo que vivo, para la profesión, para enseñar, para comunicar mis conocimientos, para comunicar lo que he podido aprender a lo largo de mi vida. Así que tú dirás qué quieres saber. Bueno, la pregunta obligada, la que le hago a todos los lectores del día de este espacio de entrevista, es ¿por qué le gusta leer? Porque leer es como viajar. No te tienes que mover de tu asiento, de tu sillón, del lugar donde escojas para leer, y así puedes conocer sitios, conocer personas, conocer otras vidas, conocer sucesos, conocer la historia, conocer el hombre, el ser humano. Y entonces, como decía Sorín, leer es como viajar sin ninguna incomodidad, que son las que traen los viajes. Así es algo que muchos lectores también han compartido con nosotros, esto de leer es viajar. Estamos en abril en México se celebra el Día del Niño, y a propósito de esto quisiera preguntarte, cuando eras niña, ¿cuál fue el primer libro que leíste o el que recuerdas más en tu infancia? Pues El Tesoro de la Juventud, que es una colección que mi padre nos regaló. Yo era la del medio, o sea, debo haber tenido unos 7, 8 años. Y era un libro que para mí encerraba muchos, pero muchos acontecimientos importantes. Te voy a contar uno, que es un artículo que decía: el día que los niños gobiernen el mundo. Ese día no viví, esperando por la tarde poderme leer cuando yo iba a gobernar el mundo. Y claro, lógicamente fue lo que tenía que ser. Cuando crezcamos, gobernaremos el mundo cuando seamos adultos, cuando seamos los jóvenes que tengan que seguir a los que están ya gobernando el mundo. Claro, para mí fue un poco desilusionante que tenía que esperar tanto, pero me convenció el artículo y además ahí aprendí muchas cosas. Ese es el libro de mi infancia, o los libros. Hoy en día creo que muchos papás tienen que trabajar, ya papá y mamá trabajan y es menos el tiempo que están con los niños, y generalmente cuando llegan a casa ya están cansados, a veces tal vez se ponen a ver la televisión y los niños también. ¿Cómo acercar a los niños a la lectura? ¿Cómo pueden hacer los padres para que los niños se acerquen a los libros? Yo creo que los padres siempre debieran tener una hora
al menos, de reservas para jugar con los niños. Ni siquiera para leer, ni siquiera para jugar. El juego es la mayor vía para poder enseñar a los niños. Entonces, en esa hora de juego, también los padres pueden contarle a sus hijos experiencias que hayan tenido de la lectura, contarles el libro que más les gustó, o sencillamente jugar con ellos para que los niños también se acerquen a ellos. Esto es muy importante, porque además los padres suelen olvidar que jugar con los niños les permite ser niños a ellos también, y volver a ser niños es una ventaja que no debemos perder los padres. Y respecto a la lectura, creo que también 15 minutos antes de que los niños se duerman, acompañarlos a la cama, primero cuando son pequeños, con un libro de cuentos. Con un libro de cuentos que sea para la edad que el niño tenga. O si el padre es imaginativo, la madre también, inventarles cuentos. O sencillamente aprovechar los personajes que los niños ven en la tele o en el CD o lo que fuere, para empezar a jugar con ellos, con esos personajes, pero que sea a partir de un libro que tengan en la mano. De un libro, por ejemplo, si hay un personaje en la tele y ese personaje tiene un libro en la librería, comprar el libro y que el niño tenga el personaje en imagen, pero el personaje en el libro. Creo que es bastante fácil hoy en día que eso ocurra y por lo tanto no es tan imposible. Bueno, puede ser un gasto económico, no lo sé, pero si no hay dinero, tiene que haber imaginación. Tiene que haber imaginación. Y un libro puede ser leído muchas veces, el mismo libro, porque puede ser leído por el padre, puede ser leído preguntándole al niño qué piensa de lo que está oyendo, puede ser leído por el niño hacia el padre. Ahora tú me lees, que ya aprendiste a leer. Con un solo libro bien leído, vale por muchos libros. ¿Y cómo leer? Pues sobre todo cuando los niños son pequeños y supongamos que no hay tanta imaginación de por medio y se recurre a un cuento infantil. ¿Qué tipo de cosas qué tipo de recursos deben de tener los padres al momento de leerles esas historias? En primer lugar, convertirse un poco en niños y pensar lo que les gustaría a ellos, si fueran niños, cómo le leyeran. Yo creo que es importante, por ejemplo, si tú le vas a leer a un niño La Caperucita Roja, que tú sepas cambiar la voz y decir, así dijo la mamá, y después Caperucita, ay, pues yo voy a ir por el bosque, ay, sí, y entonces el lobo feroz. Es decir, no hay que tener recursos materiales. El padre o la madre puede no tener imaginación, pero estoy segura que se van a divertir muchísimo haciéndole ese tipo de relatos a los niños. Lo que hay que aprender es a disfrutar a los niños y la lectura. Decía al principio que su doctorado fue sobre una tesis de Cervantes en Carpentier. ¿Por qué Cervantes? ¿Por qué el Quijote de la Mancha? Porque creo que es un personaje universal, porque creo que hacen falta Quijotes en el mundo, soñadores, que defiendan el ideal. Yo soy cubana, por lo tanto nosotros tenemos la figura del Che Guevara que aludió al Quijote en su despedida hacia Bolivia. Nosotros tenemos una especie de Quijote también en la figura de nuestro comandante. Es decir, hombres que sueñen con cambiar el mundo. El primero, el más importante, fue Don Quijote. Cuando mis hijos, y esto es algo que querría contarles hoy a mis escuchas, a mis estudiantes, cuando mis hijos eran pequeños, siempre me preguntaron, a diferentes edades porque se llevan 10 años cada uno, pero me hicieron la misma pregunta. Mamá, ¿y Don Quijote existió? ¿Tú lo conociste? ¿Qué respondemos en ese momento? Pues hay que responder, sí, lo conozco. Lo conozco mejor que al señor de la esquina, que nunca he visto. Por lo tanto, un libro como El Quijote tiene una gran cantidad de enseñanzas, una gran cantidad de posibilidades de mirar la vida de otra manera, mirar la vida como un juego. El juego, repito, para mí es fundamental en la vida. Tenemos que tener siempre la disposición de entender la vida como un juego y jugarla con las reglas de la ética, de la conducta, de la moral, de la ambición de hacer el bien. Eso nos lo enseña el Quijote. ¿Cuáles crees tú que actualmente sea el imaginario o la idea que los jóvenes tienen sobre el Quijote y por qué? Creo que es mala. Creo que es mala por varias razones. En primer lugar, porque a veces en la escuela
pues les enseñan capítulos del Quijote. Les dan a conocer, como si dijéramos, trozos del Quijote. Y no importaría que no leyeran nada del Quijote si los maestros conocieran bien el Quijote. Creo que el problema no está en los jóvenes. El problema está en cómo se les enseña el Quijote, cómo se llega a ellos, para que ellos descubran lo que pueden ganar. Porque siempre la lectura es ganancia, siempre. Yo le digo a mis estudiantes muchas veces, no importa que hayan leído novelitas del corazón, el problema es tener el vicio de tener un libro en la mano. Ya a la vez que tienes la necesidad de tener un libro en la mano, pasar a otro nivel de lectura más, digamos, más seria, no más seria en el sentido de que sea aburrida, para nada. La lectura tiene que ser disfrutable, pero que sea una literatura, vamos a decir, de una categoría más importante. Ya es más fácil. El problema es que el niño aprenda a tener un libro en las manos, que el joven aprenda a tener un libro en las manos. El Quijote no está bien enseñado. Solamente dos motivos por los cuales el auditorio debería leer El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. 2 motivos. Bueno, pues uno, que el mundo sigue estando muy mal. Ese el primero. Y ese hombre, ese personaje, quiere cambiar el mundo. Y el segundo motivo es para divertirse. El Quijote es un libro muy divertido si nos lo sabemos leer bien. 2 motivos que son, uno, muy serio, y el otro para entretenernos, para leer algo que ha pasado a ser el segundo libro más editado, después de la Biblia el primero. Casi nadie se lee la Biblia y debieran de leérsela también, porque es un libro de mucha cultura, sobre todo para la cultura occidental. El segundo libro más editado en el mundo, más traducido en el mundo, es El Quijote. Y lo sabía Cervantes cuando lo escribió, y lo previó y lo dijo. Ahora bien, ¿tú dentro de ti crees que hay un niño? Trato de que siempre lo haya. 2 motivos por los cuales tú crees que los adultos deberían de seguir siendo niños. En primer lugar, para que disfruten. No hay nada como los niños. Yo tengo dos predilecciones, los niños y los ancianos. Porque los niños te enseñan a ver el mundo desde otra perspectiva, porque son pequeños generalmente. Van creciendo, pero de todas maneras, hasta que llegan adultos, van teniendo diversas perspectivas. Y muchas veces los padres no saben disfrutar de esas perspectivas. No saben ver las cosas con los ojos de los niños. No saben apreciar el mundo como lo aprecian los niños. De los niños se aprende mucho. De todo el mundo se aprende, pero de los niños se aprende más. Y además porque es importante conservar la imaginación que tienen los niños. La capacidad de los niños para imaginar, para ver, para preguntar. Y si nos siguiéramos preguntando cosas, seríamos mucho mejores. ¿Por qué estamos así? ¿Por qué no mejoramos? ¿Qué podríamos hacer para mejorar el mundo? Esas preguntas son importantes. Y no vivir día a día agobiados y estresados. Bien, dijiste y hablaste ya del juego. Vamos a jugar, vamos a la parte de la entrevista en la que a mí me gusta jugar con los lectores del día. Te voy a decir una palabra y tú me vas a decir lo primero que venga a la mente al escucharla. Niños. Belleza. Juego. Importante. Dulcinea. El ideal. Educación. Lo primero que hay que hacer. Ojos. Para ver. Caballo. Para montar. Sancho Panza. El sentido común. Mérida. Una ciudad encantadora. Estudiante. Mi vida. Cuba. Mi patria. Siempre concluyo esta sección de entrevistas con algo tuyo, algo que tú, Cookie, quieras compartir con el auditorio. Yo elijo a los lectores del día pensando en que sean personas que inciten o inviten a otras a leer, a que se animen a entrar a los libros. Tú has hecho eso. Yo siempre quise leer El Quijote, pero siempre pensé que tendría que tener la guía de alguien para poder disfrutar y comprender. Entonces quisiera que compartas y quisiera compartirte con ellos un poco. Entonces concluir este espacio de entrevistas con algo tuyo. Pues yo creo que enseñar es aprender. Y yo realmente aprendo todos los días de mis estudiantes. Y creo que enseñar no solamente lo hace el profesor, lo hacen los padres. Si los padres supieran cuánto pueden aprender de sus hijos, serían más felices.
¿Y bien? ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo te imaginas a la maestra Cookie? La doctora Blanco era una mujer de corta estatura, pero de grandes ideales. Como has podido escuchar, tenía el firme propósito vital de compartir sus conocimientos con los estudiantes. Era generosa y cariñosa. Cuando estuve en la fase 0 de Latitudes, intenté contactar con ella. Fue entonces cuando supe que había fallecido unos años atrás. Haber podido recuperar su figura y su generosidad a través de su voz es algo que agradezco. Es una forma de mantener siempre viva su esencia y su grandeza. Ella para mí representa el ideal de la enseñanza y la educación. ¿Crees en la importancia de mantener vivo al niño que todos llevamos dentro? A ver, del 1 al 10, ¿qué tanto dejas que tu niño o niña salgan de paseo a jugar de vez en cuando? Recuerda que ese es el segundo deseo que compartimos contigo en este primer aniversario. Cuida y protege a ese pequeño que vive dentro de ti. Es tu artista y tu yo creativo. Que en tus días haya diversión e ilusión, ratos de risa y de juego, ánimo de compartir, cantos y sueños. Que celebres eso en esta nueva vuelta al sol en la que esperamos que nos sigas acompañando. Volvemos la próxima semana con una conversación con otra persona de la que también te hablo en el kilómetro 15 y una expresión que me enseñó a vivir. Contagiar la pasión lectora. Recuerda, somos Latitudes. Eso quiere decir que no voy sola y que tampoco quiero. En esta aventura me acompañan Mabel Sánchez y Laura Valero, que son las responsables de la identidad gráfica. Kenneth Trian me apoya editando el audio y Adi Góngora Basterra me ayuda con los kilómetros en la revisión editorial. Pero también, en el camino, se han ido sumando acentos que aportan dinamismo a la narración y, por supuesto, tú, que escuchas en alguna remota latitud del mundo y que tienes la generosidad de poner en práctica la escucha y la imaginación a partes iguales. Gracias por celebrar que cumplimos un año de salir al aire. Abrazo grande, grandísimo.